A su nombre. Bien, vamos a predicar la palabra de Dios. Le prometo ser breve. Vamos a buscar ahí en el libro Éxodos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10, para la gloria y la honra del Señor. Cuando lo haya encontrado se pone de pie y me contesta con un amén. Vamos a leerlo para honra de Dios Padre, de Hijo y su Espíritu Santo, y su letra dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, para que la que le concibió y dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Di un fuerte gloria a Dios y se sienta. Vamos a predicar esta palabra titulando el mensaje: el propósito de Dios en cada año, o pongámosle mejor, en cada ser viviente que viene a esta vida. En la Biblia encontramos esta historia muy maravillosa, de las cuales Dios, aleluya, siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Los amigos tienen que entender en esta tierra y en esta vida y hasta el día que se mueran, que han venido con un objetivo a este mundo. Todos los seres humanos, Dios nos ha dado la vida para un objetivo, para un propósito, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Vemos la historia de Moisés, cómo fue su proceso, cómo fue su proceder para poder cumplir el propósito de Dios. Yo desconozco cuál ha sido su descendencia, cuál ha sido su caminar, cuál ha sido su proceder desde su niñez. Bendicen a Dios. Pero cualquier cosa que le haya sucedido, cualquier cosa que usted haya enfrentado o que le haya sucedido, ha sido con un propósito para que Dios sea glorificado en usted. Alaban a Dios. Desde antes, hermanos, de nacer nosotros, Dios ya pensaba en nosotros. Mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor formaba nuestro cuerpo y nos observaba con grande amor. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que usted estaba en el vientre de su madre, ya Dios pensaba en usted. Ya Dios ya tenía destinado para qué Dios le permitió venir a esta tierra. Alaban a Dios. Ya Dios tenía establecido venir a ayudar a sus abuelos, ayudar a sus padres, venir a ayudar a la comunidad para lo que sea. Pero lo principalmente es para que usted le sirva al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Para eso Dios regala la vida al ser humano, para que usted le sirva a Dios. Desde el principio sus pensamientos han sido buenos, viendo en nosotros la capacidad de lograr cada plan de la vida. Dios no se equivocó con nosotros en permitirnos nacer y llegar hasta donde estamos, porque su propósito es grandioso. Amén. Él nos ha librado de la muerte, nos ha librado de trágicos accidentes, nos ha librado de violaciones, de enfermedades y de vicios. Alaban al Señor. Bienvenidos sean las amigas, agregan al culto, gloria al Señor. Nos ha llamado a su luz admirable. Cada año de nuestra vida y cada escenario, hermano, son la manifestación del propósito que depositó en nosotros. Cada uno de nosotros hemos venido con un propósito a esta tierra. Amén. Dios nos ha traído acá con un objetivo
para poder, hermanos amados, echar a andar el propósito de Dios. Moisés, hermano, la hija de Faraón, la madre de Moisés, usted vio la secuencia como Dios cumplió el propósito de cada persona. Dios le dio la vida a la hija de Faraón para que cumpliera el propósito de Dios, para que Moisés librara a Israel. Alaban a Dios. En el caso que usted no sea ni un predicador, quizás usted no sea pastor, pero usted es un ingeniero, usted es un arquitecto, usted es un abogado, pero si usted le ayuda a la obra de Dios y usted le ayuda al propósito de Dios, pues para eso Dios lo trajo a este mundo, para que usted empuje la obra, para que usted lleve adelante el camino de la obra de Dios. Hay un propósito en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos propósitos que Dios nos da en cada año de nuestra vida? Preguntémonos eso, porque muchas personas lastimosamente se dicen: yo no entiendo para qué nací yo. Mucha gente dice: yo no entiendo para qué Dios me permitió la vida, si me ha sucedido esto, yo paso todo aquello, yo deseara mejor vivir en España. Muchos reniegan porque han nacido en un lugar, hermano, de bajos recursos. Dios sabe con qué propósito lo permitió. Dios sabe por qué propósito Dios permitió vivir en una condición quizá baja. Alaban a Dios. Pero en cualquier cosa que usted esté viviendo en esta situación, ha sido el propósito de Dios para que usted empiece a ver la gloria de Dios. Y cuando usted esté en la cima, no se olvide de dónde Dios lo ha levantado, para que usted obedezca y le sirva al Señor. Como punto número 1, los propósitos de Dios que nos da cada año de nuestra vida es para que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Como creador nuestro, el Señor nos ha creado para que le sirvamos a Él. Amén. ¿O cómo puede usted observar una cosa? Le voy a poner un ejemplo pequeño. Digamos, usted compra una moto. Usted sabe para qué la va a comprar. Usted compra un vehículo, usted sabe para qué lo va a necesitar. Alaban al Señor. ¿Cómo lo tomará usted que usted lo comprara para que no fuera de uso propio suyo, sino que fuera para otro? ¿Cómo se sintiera usted? Usted se sintiera mal. Alaban al Señor. Porque usted lo ha comprado para su uso personal, para salir para un lado, salir para el otro, para hacer esto, para hacer aquello. Así es Dios con nosotros. Con la diferencia, el carro no tiene intención, no tiene libre albedrío. No habla, no que hace lo que usted dice. En cambio nosotros tenemos un libre albedrío. Usted decide si obedecer a su creador o rebelarse a su creador. Amén, pero Dios bendiga a la gente que entiende que tiene un creador en los cielos. Amén. Este tiempo y en todos los tiempos que han existido, hermanos, toda vida que viene a este mundo viene con un propósito. Y una de ellas es servirle a su creador. Pero lastimosamente Satanás ha robado ese propósito que Dios ha dado a los humanos. Y ha logrado desviar a las personas del propósito de Dios, que Dios lo ha destinado, y los ha perdido en los afanes, en las vanidades de este mundo, alejándolo de Dios y olvidarse por completo de Dios. Desde que nosotros nacemos, el deseo de Dios es que le sirvamos a Él. Pero hay un enemigo que está detrás de todo esto, de que no quiere que el ser humano busque de Dios. Siempre le mete una cosa. Cuando le invitan, verdad, a buscar de Dios, Satanás le pone otra cosa más interesante y busca más lo más interesante que buscar de Dios. Pero Dios bendiga a los amigos en esta preciosa tarde que han decidido venir a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. No es casualidad que esté escuchando esta palabra. No sabemos si es el último mensaje que usted va a escuchar. No le quiero meter temor, pero así es la vida. Así es la situación. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Busquemos en 1 Samuel capítulo 3, 19 al 21. Leo la palabra, solo escuche lo que dice la palabra de Dios. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Para qué Dios nos regala la vida? Para que le sirvamos a Él. Dios le dio la vida a Moisés para que fuera el libertador de Israel. Dios le permitió la vida a Samuel por petición de Ana, su madre, que era una mujer estéril. En cualquier situación que sea, Dios le da un milagro de tener un hijo en sus manos. Es para que usted se lo entregue a Dios. Así hizo Ana. Ana, cuando le pidió al Señor ese hijo,
Ella le prometió: Señor, yo te prometo, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días para ti. Es más, no le va a pasar navaja en su cabeza. Esa era la ley de Israel antes. Ahora no, eso ya no es válido. Tiene que cortarle el pelo al muchacho. Alaban al Señor. Amén. Hay que andarlo bien hombrecito. Es porque el propósito de Dios es que le sirvamos. Amén. Independientemente cuál sea el llamado, ya le expliqué a usted. Si usted sirve, hermanos amados, ya sea en el gobierno, ya sea en un estado, ya sea en cualquier cosa, Dios siempre va a cumplir el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Así lo cumplió Dios con la hija de Faraón, una mujer que no conocía, hermanos, quién era Jehová. Escuchaba quién era Jehová, pero no lo conocía. Pero Dios se manifiesta de esta forma para que Él sea glorificado. Y hermano, y Él cumplió el propósito de que todo Egipto conociera quién era el Dios de Israel. Con ese propósito Dios nos regala la vida, nos regala cada año de vida para que cada día nos acerquemos al propósito de Dios. No sé cuánto tiempo, cuántos años va a durar ese propósito, pero que Dios lo va a cumplir para la gloria de su nombre. Nosotros solamente tenemos que decirle al Señor: hágase su voluntad con nosotros. A veces Dios llama de una forma y de dos formas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios llamó a Samuel, dice la Biblia que Ana lo entregó al templo con Elí. Y allí dormía, hermanos amados, en el tabernáculo juntamente, hermanos, en el lugar santísimo de Dios. Y hubo una ocasión, dice la Biblia, de que Dios le habló a Samuel en voz audible, pero él estaba medio dormido, entre despierto y dormido. Alaban a Dios. Dice la Biblia que Samuel se levantaba y le preguntaba a Elí: Señor, ¿tú me llamaste? No, 3 veces le hizo la misma pregunta. Entonces, para la tercera vez, Elí entendió que era Dios que le estaba llamando. Algunas veces Dios te va a llamar a ti. Quizás no audiblemente. Dios te va a hablar por los predicadores. Dios te va a hablar por las redes sociales. Dios va a usar todos los medios para que te acerques a Él y cumpla el propósito en tu vida, para que tú seas prosperado, para que tú seas salvo de la condenación que viene para este mundo. Como punto número 2, ¿para qué Dios nos regala, hermanos? El propósito de Dios en cada año de nuestra vida es para que prediquemos su palabra. Dios siempre llama al hombre y a la mujer a predicar su palabra. Pero esto es algo voluntario, si en decidir en predicar o no predicar su palabra. Hemos visto ejemplos de gente que hoy luego hemos visto evidencia de cómo Dios llama al hombre a predicar su palabra. Hemos visto grandes famosos de que Dios ha llamado a predicar la palabra y han tenido un cambio extraordinario. Hemos conocido a este hombre conocido antes como Héctor el Father, un hombre, hermanos, millonario, que no pensaba en Dios, pero Dios, hermanos, lo llevó hasta los extremos porque Dios quería cumplir el propósito en él. Y era para que predicara la palabra de él. Así como tenía multitudes de personas que lo seguían por su música, ya Dios no quería que lo siguieran a él por su música, sino que lo siguieran a él por predicar la palabra de Dios. Entonces este hombre contó su testimonio, que entró en una gran depresión en donde su familia estaba a punto, hermano, de ser destruida. Uno agarraba por un lado y el otro por el otro lado. El hombre estaba infeliz para vivir, estaba a punto de quitarse la vida. Y dice el testimonio de este hombre que cuando él ya no aguantaba, dice que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya no aguanto más. Y ahí es en donde Dios lo llamó. Le dijo: predica mi palabra. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Dice este hombre que cuando aceptó a Cristo, él se sintió el hombre más feliz de esta vida. Él perdió contratos millonarios. Él mismo testifica: si en este tiempo yo todavía estuviera en la música, yo estuviera cerrando contratos de 2, 3, 4, 8 millones de dólares. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él entendió una cosa de las cuales Dios quiere que entienda toda la humanidad. Y la misma Biblia lo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Que todo el mundo te conozca, que cuando te miren te aplauden, hasta se desmayen por verte, como lo hacían con Michael Jackson, ¿verdad? Pero la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Y al final pierde su alma. Bendicen al Señor. Eso entendió este hombre. No le valía de nada tener grandes cantidades de cuentas en el banco, grandes cantidades de fama, si al morirse se iba a ir al infierno. Entonces Dios lo llamó con ese propósito, no solamente para salvarlo a él, sino que para salvar muchos compañeros también que eran de él. Ahora él llegó primero, luego llegó su segundo compañero, luego llegó su tercer compañero. Alaban al Señor. Ahora de último ha llegado el famoso mentado Daddy Yankee. Daddy Yankee anda predicando ya por todo Norteamérica, testificando, de las cuales que nunca se arrepiente de haber conocido al Señor.
Ese es el propósito de Dios. Y cuando Dios cumple el propósito, es más, Daddy Yankee testifica, Héctor el Father testificaba en programas de radio y televisión que el primero que le predicó la palabra a él fue Daddy Yankee, el mismo mundano, diciéndole de que, mira hijo, una cosa te debo decir, de que cuando Dios pone la mirada en alguien, nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Y eso es verdad. Desde el día que Dios nos pone la mirada, Dios nos va a llamar. Dios ha puesto la mirada en usted. Dios ha puesto la mirada en cada una de estas jóvenes, en cada uno de estos jóvenes. Dios tiene un propósito para ustedes, independientemente cuál sea el problema que se esté atravesando, independientemente cuál sean las enemistades, el dolor, el llanto, hermano, la soledad que se siente algunas veces en las noches. Uno aparenta ser feliz, pero por dentro hay una soledad. Esa soledad solamente Dios la puede quitar. Los cristianos aquí nos vemos alegres, pero usted no sabe cómo estamos atravesando situaciones difíciles, con la diferencia de que tenemos a Cristo a nuestro lado. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Entonces queremos presentarle los amigos a este Dios eterno que cumple su propósito en sus vidas. Por eso Dios le regala muchos años de vida, para que Él cumpla el propósito en sus vidas para su gloria y su honra. Y el segundo objetivo es para que prediquemos su palabra. De repente los amigos, yo me sucedió una vez antes de venir a Cristo, yo sin conocer a Dios, empecé a hablarle de Dios a alguien y no conocía a Dios. Nunca me imaginé predicar la palabra, hermanos amados, en estos tiempos, porque el joven lo que piensa solamente, hermano, es verdad en aleluya, en celebrar, en andar en una cosa y andar en otra, aleluya, menos en servirle a Dios. Yo fui joven, todavía estoy joven, ¿verdad? Nunca pensaba yo en servirle al Señor. Como testimonio se lo digo. Yo para esta fecha, para este día domingo, yo admiro por eso los amigos ahora. Quizás no son fanáticos al fútbol, ¿verdad? Los amigos, hermanos, son fanáticos al fútbol. Más cuando va a empezar la mundial. Para esta fecha, para estos días, más los domingos, nadie se perdía un partido de fútbol. Nadie nos perdíamos de eso. Yo no me perdía nada de eso. Los amigos me lo pueden confirmar. Es porque ese es el ambiente que el mundo está viviendo. Pero cuando Dios nos llama, todo eso Dios lo quita. Todo eso Dios lo va, hermanos, aleluya, eliminando. Porque esa es una sed que el ser humano mantiene en su corazón y en su vida, que solamente distrayéndose de esa forma que puede lograr llenar cierta parte de su vacío en su vida, gloria al Señor. Pero nunca más, nunca de los nunca logrará llenar el vacío solamente la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 verso 18 dice también la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, que eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, su padre, le siguieron. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántas veces, quienes de los hermanos se recuerdan aquí, independientemente de cuál ha sido el afán que nos hayamos encontrado, pero Dios nos encontró en ese afán? Quizás estábamos trabajando. Cuando Dios me llamó a mí, me recuerdo una vez que estaba yo meditando, hermanos amados, estaba en una hamaca. Hoy son famosas las hamacas, ¿verdad? Estaba yo meditando en una hamaca a medianoche. Yo sentía la necesidad de Dios. Era porque andaba en malos pasos. Para ese tiempo abundaba, hermanos, el crimen organizado. Entonces yo sentía temor. No era porque yo andaba haciendo con las cosas con ellos, pero como dicen, que hechor con consentidor pagan la misma condena. Entonces aquí no se trata de hacer algo, con solamente que te miren con alguien ya te cayó la ley. Hoy la ley así está de estricta. No se necesita andar haciendo una cosa, solamente que lo miren reunido ahí ya lo toman como agrupación ilícita. Hoy la ley está fuerte. Entonces en ese tiempo yo estaba meditando y se me despertó una necesidad de buscar a Dios. Y hasta aún le llamé a mi mamá esa noche, y ella asustada y diciéndome: ¿qué te pasa a ti? No, le digo yo quiero buscar de Jesucristo. Yo solito. Porque el Señor ya había empezado a tratar conmigo. El llamado que Dios hace, nadie se puede escapar. Dios hace el llamado 1, 2, 3 veces. Cuando la gente no entiende la 1, la 2 o la 3, voluntariamente Dios usa los medios. Lo que sucede es que Dios va a cumplir el propósito, cueste lo que cueste. Moisés le tocó huir de Egipto.
hasta el extremo aún de matar a un egipcio por defender a un hermano hebreo. Pero se fue al desierto huyendo. Allá Dios lo preparó, lo capacitó en el desierto 40 días y 40 noches, hermano, en el monte Sinaí. Allá cuando Dios, hermano, se reveló a Moisés, cuando bajó de esa montaña, ya no regresó un hombre, aleluya, como era antes. Regresó, hermanos, un hombre transformado, un hombre renovado, un hombre ya decidido a cumplir el propósito de Dios. Ahí recibió las instrucciones, las que iba a seguir, y era ir a rescatar al pueblo de Israel. El llamado de Dios para usted en esta tarde, amigo, es que venga a Él y aleluya, y obedezca la palabra de Dios. A su nombre. Amén. Hemos predicado esta tarde el propósito de Dios en cada año de nuestra vida. Póngase de pie en esta tarde en la iglesia.